Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de la Epístola a los Romanos. Estamos después de un tiempo de vacaciones retomando y hoy vamos a nuestra clase 11 o nuestra 11ª clase, que se titula Hijos de Dios. Así se titula nuestra clase de hoy, Hijos de Dios, y estará basada específicamente en Romanos capítulo 8, de los versículos 14 al 25, es decir, que todavía nos va a quedar una sección del 25 al 39 o del 26 al 39 para la siguiente clase. Como repaso general y ya no desde el principio, las últimas 3 o 4 clases han estado enmarcadas en nuestra posición en Cristo, en la realidad de que somos muertos vivientes y esclavos por amor, nuestra guerra contra el pecado, y la pasada clase nos enseñó que esa guerra contra el pecado se lucha en el Espíritu Santo, o luchando en el Espíritu. Vamos entonces a leer de Romanos 8, 14 al 25, como siempre lo hacemos, de la versión El Mensaje. Dice lo siguiente: el Espíritu de Dios nos llama, hay cosas por hacer y lugares por visitar. Esta vida de resurrección que ustedes recibieron de Dios no es una vida tímida y moribunda, es aventurera y expectante, dándole siempre la bienvenida a Dios con una expresión infantil que dice: ¿qué sigue, papá? El Espíritu de Dios toca nuestros espíritus y nos confirma quiénes somos en realidad, y sabemos quién es Él, y sabemos quiénes somos nosotros, padres o padre e hijos, y sabemos que recibiremos lo que viene para nosotros, una herencia inevitable. Pasamos exactamente por aquello que pasa Jesús. Si pasamos por los momentos de dificultad con Él, entonces ciertamente pasaremos por los momentos buenos con Él. Es por eso que no creo que haya punto de comparación entre las dificultades del presente y los buenos tiempos que tenemos por delante. El mundo creado en sí mismo espera con ansias lo que viene. Toda la creación está conteniéndose. Dios mismo tiene las riendas mientras la creación entera se alista para ser desatada hacia los tiempos gloriosos que tiene por delante. Mientras tanto, hay un gozo profundo en la espera. En todo a nuestro alrededor observamos una creación embarazada. Los tiempos difíciles de dolor alrededor del mundo son simplemente dolores de parto, pero no es tan solo a nuestro alrededor, es también dentro de nosotros. El Espíritu de Dios se está despertando dentro nuestro. También sentimos los dolores de parto. Nuestros cuerpos estériles e infructuosos anhelan la libertad completa. Es por esto que esperar no nos hace menos, así como esperar no hace inferior a una madre embarazada. Somos agrandados en la espera. Por supuesto, no notamos aquello que nos agranda, pero mientras más esperamos, más grandes somos y mayor es el gozo de nuestra expectación. Viviendo como hijos, o hijos de Dios, se titula esta clase, pero vamos a hablar un poco de vivir como hijos y lo que significa vivir como hijos. Empiezo por decir que la adopción divina y su significado para nuestras vidas es clave para poder entender lo que significa ser cristiano. El concepto de la adopción es un concepto central en la idea del cristianismo. No es lo mismo un hijo que nace que un hijo que se adopta. Ambos son hijos, pero ¿se han preguntado alguna vez por qué Dios escogió el concepto de la adopción para referirse a nosotros como hijos y no hijos de nacimiento? Esto es bien interesante y por eso centraremos gran parte de nuestro estudio el día de hoy en comprender qué significa la idea de la adopción desde el punto de vista bíblico y del cristianismo. Leamos en la Nueva Biblia de las Américas
los versículos 14 y 16, que son los que estudiaremos en la primera parte, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y el 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esas declaraciones que encontramos en Romanos 8, 14 y 16 son muy poderosas porque nos llama hijos de Dios. De hecho, esta es una idea central en la vida cristiana, que tú y yo somos hijos de Dios. El concepto de adopción, como ya lo dije, es muy importante, y para la cultura romana era un concepto y un procedimiento común. Es decir, era normal en los tiempos en los que se escribió la carta de Romanos, en el primer siglo, la idea de la adopción dentro del Imperio Romano. De hecho, Pablo, como ciudadano romano, estaba bien familiarizado con este concepto y es el que escoge utilizar, guiado por el Espíritu Santo, para expresar exactamente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Qué hizo Jesús por nosotros en la cruz? Nos adoptó como hijos de Dios. Hablemos entonces de la adopción. Tenemos que comprender muy bien lo que significa este concepto y lo que implica este concepto. Lo primero es que en tiempos del Imperio Romano, y aún hoy, pero específicamente en el contexto en el que se escribe la carta, la adopción ocurría cuando un rico no tenía a quien dejarle su herencia, no tenía un heredero. Como consecuencia de que esta persona rica no tenía un heredero para poder postergar su legado y dejar sus bienes en manos de alguien conocido, decidía adoptar a alguien, adoptar un heredero, y ese adoptado podía ser niño, joven o adulto. Y al ocurrir la adopción, sucedían inmediatamente las siguientes cosas en la vida del adoptado. Esto es muy importante porque este concepto legal abraza la realidad de lo que implica lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz, y todo esto que vamos a leer a continuación también se aplica a nuestra vida como hijos adoptados de Dios. Lo primero es que todas sus deudas y obligaciones legales eran liquidadas. Es decir, para él poder ser adoptado, antes tenían que ser liquidadas y saldadas todas sus deudas para poder hacer esa operación legal. En otras palabras, es como cuando tú vas a transferir la propiedad de un vehículo a otra persona hoy en día. Si ese vehículo tiene pendientes con la ley, hasta no estar al día con la ley, no puedes pasarlo al nuevo dueño. Lo mismo pasaba en este concepto legal. La persona que pretendía ser o la persona a quien yo pretendía adoptar tenía que tener todo su historial saldado. Yo me tenía que hacer cargo de eso, porque normalmente no era la persona adoptada la que se hacía cargo, sino era el rico o la persona que venía a adoptar la que decía: yo resuelvo todo ese asunto para poder concretar esta operación. También el adoptado ahora tendría un nuevo nombre y un nuevo apellido. O sea, su identidad cambiaba. No solamente cambiaba su estatus legal y su pasado y su historial crediticio y sus deudas y su historial judicial, sino que también su nombre cambiaba, su identidad cambiaba. Ahora tenía un nuevo nombre que le daba una nueva identidad y una nueva posición en la sociedad. Adicional a eso, se convertía en el heredero de todo lo que el padre tenía. Pues una persona que no tenía nada, pero inmediatamente procedían con la adopción, esta persona era ya la heredera inevitable, como dice Peterson en la lectura que hicimos, de todo aquello que su padre, ahora su nuevo padre o su padre poseía. Su nuevo padre se hacía responsable de sus nuevas obligaciones. No solamente se hacía responsable por las obligaciones pasadas, sino ahorita se hacía responsable de todas las nuevas obligaciones y todas las nuevas deudas que esta persona adquiriera. Y el adoptado debía cumplir las obligaciones como hijo y dar honra a su padre. Esto es importante porque la posición nueva como adoptado no solamente te da derechos y privilegios, sino también conlleva una responsabilidad de dar honor y honra a su nuevo padre y por supuesto cumplir con todas las obligaciones que este nuevo hogar sugiere. Y todos estos puntos, entre otros, son ciertos también en el caso de la adopción divina. A lo largo de Romanos 8, del 14 al 21 específicamente, los cristianos somos llamados de dos maneras. Vamos a encontrar un término hijos, uioi, que quiere decir hijos varones de Dios, y también hijitos, tecnón,
que es hijos e hijas de Dios. Y Pablo es muy intencional en usar ambos para que no se entienda que solamente los adoptados somos los hijos varones, sino que todos somos adoptados y todos somos hechos herederos de Dios. Comprendiendo entonces esta realidad contextual de lo que significaba la adopción, también es entonces interesante pasar al siguiente punto, y es ¿quiénes son esos hijos de Dios? ¿Quiénes son esas personas que son adoptadas por Dios? ¿A quién se refiere el apóstol Pablo? ¿Quiénes tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios? Pues lo primero que encontramos en Romanos 8:14, como lo leímos ahorita, es que todos los que tenemos al Espíritu de Dios, esos somos hijos de Dios. ¿Y quiénes tenemos al Espíritu Santo de Dios? Los que hemos reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Por ende, todos los que reconocemos a Jesús somos sellados por el Espíritu Santo y somos adoptados como hijos de Dios. Y esa palabra adoptados es la palabra huidesais, que literalmente quiere decir hacer hijo. Soy hecho hijo. Al ser adoptado soy hecho hijo de Dios. No hay que ser demasiado inteligente para deducir entonces que si soy hecho hijo es porque antes no era hijo. ¿Ya? Importante, tengan eso en mente. Si soy hecho hijo, antes no era hijo. En otras palabras, el Espíritu Santo nos hace hijos. Él nos hace hijos cuando reconocemos a Jesús como Señor y Salvador. Y quisiera resaltar unas cosas sobre este versículo en particular. Lo primero, esta verdad es muy importante porque la idea de adopción nos demuestra que nadie nace teniendo una verdadera posición o relación con Dios. Esto prueba que hubo un tiempo en la vida de todos nosotros en la que estábamos perdidos y no éramos por naturaleza hijos de Dios. Esta relación de hijos no es automática, ya que todos los seres humanos nacemos como huérfanos. Soy hecho hijo porque no era hijo. Por el pecado que entró al mundo, y todo esto lo hablamos en las primeras clases, todos los seres humanos nacemos en una posición de orfandad, separados de Dios, distantes de nuestro Padre e imposibilitados de acceder a la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Segundo, la idea de la adopción demuestra que la relación que tenemos con Dios se basa absolutamente en un acto legal iniciado por el Padre. Qué bonito. La idea de adopción supone que un padre quiso adoptarme. En el mundo en el que vivimos, los hijos no deciden ser adoptados. Los padres deciden adoptar un hijo. Y en los centros de adopción, el niño no tiene la posibilidad de decir, escójame a mí, por favor. Como tú y yo no tuvimos la posibilidad de decir, Dios, yo soy muy bueno, escógeme a mí. Él no nos escogió porque sobresaliéramos sobre los demás. Él no nos escogió porque nosotros decidiéramos ser adoptados por Él. Él fue el iniciador del proceso legal de adopción. Él fue el que comenzó y desató este proceso, como siempre lo hemos dicho y sistemáticamente lo comprobamos, lo reforzamos y lo reafirmamos en todos nuestros estudios y predicaciones. La gracia es un vector que desciende del cielo a la tierra, es una idea del Padre y fue Él el que inició y originó la relación que hoy tenemos con Él. Nadie se gana un padre o tramita su propia adopción. No hay nada que un hijo pueda hacer para motivar la adopción por parte del padre. Entonces, primer punto, recapitulo. Todos nacemos huérfanos en una posición sin padre, separados de Dios. Y Dios resuelve ese problema tomando la iniciativa de adoptarnos. Tercero, es común, y lo podrán haber escuchado muchas veces, encontrar personas hoy en día en nuestro mundo decir que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Esto lo dicen basados en que Dios creó a todos, lo cual es cierto, pero ser creados por Dios no es lo mismo que ser hijos, herederos, adoptados por Dios. Una cosa es ser creado por Dios, otra cosa es ser hijo de Dios.
vayamos un poquito más profundo. ¿Somos todos hijos de Dios? Usualmente dicen que sí y toman este verso fuera de contexto. Hechos 17:29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero la palabra linaje, porque dice que todos somos linaje de Dios, es la palabra griega genos, que significa descendientes. No es lo mismo ser un descendiente que ser un hijo. Todos somos descendientes de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Y la Biblia además es enfática en reservar el término hijos de Dios exclusivamente para los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Específicamente quiero citar Juan 1:12, que dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Qué significa la palabra adopción? Hecho hijo. Somos adoptados, somos hechos hijos. ¿Quiénes somos hechos hijos? Los que recibimos a Jesús y los que creemos en su nombre. Con este verso demostramos que nadie tiene de manera natural el título hijo de Dios excepto Jesucristo mismo. Es el único hijo no adoptivo de Dios. Todos los demás hemos sido adoptados por la obra de nuestro hermano mayor en la cruz. Hablemos de 7 privilegios de la adopción, que no me los invento yo, sino los encuentro en Romanos 8, del 15 al 17, donde claramente el apóstol Pablo, a quienes leemos detenidamente, vamos a encontrar 7 privilegios para los que hemos sido hechos hijos de Dios. Voy a leer el texto y pasamos a los 7 privilegios. Pues ustedes, a ver si encuentras los 7 ahí antes de que te los dé. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El primer privilegio que recibimos bajo la adopción es la seguridad. El espíritu de adopción que hemos recibido nos libra del temor. No debemos tenerle miedo a nuestro Padre. La relación que Dios quiere tener con nosotros como sus hijos es una relación basada en el amor, en la gracia y no en el miedo. No hemos recibido un espíritu de esclavitud para andar otra vez en temor. Tenemos una seguridad absoluta como hijos de Dios en que nuestra relación con papá no se fundamenta en nuestro desempeño como personas capaces o incapaces de cumplir la ley, sino se basa en el amor y en la gracia que Él tiene por nosotros. Es un espíritu de adopción que hemos recibido. Eso lo vas a encontrar en Romanos 8:15 en la primera parte. También tenemos el privilegio de la autoridad. Nuestro estatus de hijos y no de esclavos nos pone en una posición de autoridad. En una familia, los esclavos no tienen autoridad, solo pueden hacer lo que se les dice. Es más, están obligados a hacer lo que se les dice. Los hijos, por su parte, tienen autoridad bajo sus padres, es una autoridad delegada, y nosotros tenemos autoridad sobre el pecado y sobre el diablo. Podemos vivir confiados sabiendo que Dios nos ha dado autoridad. Lo primero es seguridad, lo segundo es autoridad. Lo tercero es intimidad. Este es uno de los más hermosos y más importantes de los 7 privilegios que nos da la adopción. Abba, que es el término que dice que podemos clamar Abba Padre, porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino hemos recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Es un término arameo que se traduce mejor como papito. Es un término que revela una relación de mucha intimidad. Un hijo
se relaciona con su padre diciéndole pa, papi, papá. Y es así como los cristianos podemos acercarnos al Creador del universo, clamando, porque no dice que le decimos Abba Padre, sino dice que clamamos Abba Padre. Y clamar significa gritar con emoción. En otras palabras, cuando nos acercamos a Dios podemos gritar con emoción, papito Dios. Es un cuadro de intimidad, es un cuadro que nos permite acercarnos a Dios de una manera íntima y personal, a un Dios cercano, lleno de gracia, de amor y de misericordia. El siguiente privilegio es certeza. ¿Certeza de qué? Al clamarle a Dios, Abba, el Espíritu Santo viene a nuestro lado y nos susurra con una firme certeza la realidad de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo dice a nuestro espíritu, habla a nuestro espíritu, se manifiesta a nuestro espíritu, toca nuestro espíritu. Qué bonito que el Espíritu Santo viene y nos confirma, nos afirma, nos asegura, nos recuerda. En los momentos de duda, en los momentos de incertidumbre, en los momentos de aflicción, Él viene y te recuerda, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Él trae esa certeza a nuestros corazones. También hay una herencia para nosotros, es uno de los 7 privilegios que tenemos como hijos de Dios. Y como hijos naturalmente somos herederos. Y la herencia nos habla de un futuro de bendición. La herencia es buena. Todas las riquezas del Padre están esperando por nosotros como herederos. Qué bonito saber que nosotros somos herederos de Dios. Y dice la palabra que coherederos con Cristo. En otras palabras, Cristo está dispuesto a compartir su herencia con nosotros. Porque era normal que la herencia quedaba en manos del primogénito. Era lo que sucedía legalmente. Pero este primogénito decidió agrandar la familia. He visto casos de hijos de gente rica que cuando saben que van a tener un hermano sienten tristeza, decepción, se sienten defraudados, se sienten decepcionados e incluso pueden llegar a planear y maquinar la muerte del nuevo integrante de la familia porque es inmediatamente dividir la herencia. Cristo siendo el dueño de la herencia del Padre, voluntariamente decidió ir a la cruz para hacerte a ti y hacerme a mí coherederos. Qué tremendo ese sacrificio de Cristo. O sea, no era solo ir a la cruz, era compartir su herencia. ¿Harías algo que te cueste para compartir tus bienes y tu herencia con otros? Eso fue lo que hizo Jesús, nos hizo coherederos. Vamos a compartir la herencia con nuestro hermano mayor. También habla de disciplina. Parte de la relación de un padre con sus hijos es la disciplina. Y esto es un privilegio, porque no nos gusta la disciplina, pero es un privilegio. Los padres buenos siempre disciplinan a sus hijos, con el fin de mostrarles una forma de dolor mucho menor a la que producen los caminos y comportamientos que no convienen. Al final eso es la disciplina. No es que uno quiera golpear o maltratar o castigar, uno lo que quiere es mostrar ese camino no te conviene. Y mi disciplina, por dolorosa que sea, es muy inferior al dolor que te traerá tomar ese camino. La disciplina de Dios es un privilegio que nos permite recibir formación para ser bendecidos. El Padre al Hijo que ama, disciplina, dicen las Escrituras. Y por último, familiaridad. Al ser hermanos de Cristo, coherederos con Cristo, también seremos rechazados como Él fue rechazado. Esta familiaridad que tenemos con Él nos permite no solo recibir las bendiciones que Él recibió, sino vivir imitando sus pasos. Por eso los cristianos, énfasis, los verdaderos cristianos, entendemos el sufrimiento, la persecución, el rechazo, la aflicción, la dificultad, las pruebas como un privilegio. Porque si sufrimos con Él, dice Pablo, también
seremos glorificados con Él, nos gloriaremos con Él. Y ese es también nuestro privilegio y nuestro derecho como parte de esta familia. Y pasa Pablo a decir que hay solamente dos opciones. Me gusta mucho, Pablo siempre está presentando dos alternativas, dos cuadros. Es muy bíblico y es muy del Evangelio de Jesús categorizar y poner dos tipos de personas. Y Pablo dice, ¿hay esclavos o hay hijos? Hay dos formas como podemos vivir. Tú escoges, como esclavo o como hijo. Y el tema es que no estoy hablando, ni Pablo está hablando, de inconverso versus creyente. Él está hablando de que como cristianos hay dos formas como podemos vivir. Los cristianos podemos vivir como esclavos. Por eso dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para andar, ¿qué? Otra vez en temor. O sea, un cristiano puede volver otra vez al temor. Y nos toca recordarnos a nosotros mismos y ministrarnos a nosotros mismos y llevarnos a nosotros mismos a caminar como hijos de Dios, no como esclavos. La pregunta es, ¿cómo un cristiano puede volver a tener un espíritu de esclavo? Muy fácil, viviendo como si nuestra aceptación se basara en nuestro desempeño y nuestra relación con Dios y las bendiciones que recibimos de Él dependieran de nuestro trabajo. Cuando un cristiano vuelve a vivir bajo la ley, vuelve a vivir como esclavo. Entonces veamos un cuadro que les preparé que nos permiten ver las diferencias de mentalidad, porque todo está en tu mente, entre una persona que vive con el espíritu de esclavitud o una persona que vive con el espíritu de adopción. Y tú al final de ver el cuadro podrás decir, yo como que soy cristiano esclavo, o yo soy cristiano hijo, adoptado, porque depende mucho de tu mentalidad. Vamos entonces a ver algunas diferencias. La primera, el esclavo obedece porque tiene que hacerlo. Entonces un cristiano con mentalidad de esclavo se congrega porque tiene que hacerlo, sirve porque tiene que hacerlo, diezma porque tiene que hacerlo, ora porque tiene que hacerlo, lee la Biblia porque tiene que hacerlo, practica la vida de Cristo porque tiene que hacerlo, está obligado a hacerlo, porque si no papá está bravo conmigo, porque si no me va a ir mal, porque si no Dios no me quiere. Pero un cristiano que vive bajo la gracia obedece por amor a papá con gozo y deleite. Yo no lo hago porque me toca, yo no lo hago porque papá me ame más, yo no lo hago porque me esté ganando algo, yo no me hago porque esto me dé derecho a ser hijo, yo lo hago porque amo a papá. Porque estoy tan agradecido con lo que Él ha hecho por mí que sirvo con deleite y con gozo, diezmo con deleite y con... Entonces no estoy bajo la ley, vivo bajo la gracia. Y es esa gracia la que me habilita para vivir esa vida abundante. Número 2, un esclavo, les voy a dar 5, trabaja por temor. En otras palabras, la fuerza principal que lo motiva, la fuerza de su labor, es la amenaza. El castigo es lo que evita, debería decir, ahí me equivoqué, creo yo. El castigo es lo que evita, ¿cierto? Tiene más sentido, ¿de acuerdo? Eso no es. Ah, bueno. Usted diga que sí. Sí, señor. Eso. Ah, no, es que está cortado. Espérese y verá. Espérese y verá. Es que es lo que busca evitar, exactamente. Eso es lo que dice que estaba cortado del cuadro. El castigo es lo que busca evitar. Al buscar evitar el castigo, entonces su motor es no quiero ser castigado. Y todo lo que hace, lo hace basado en que yo no quiero que me castiguen. Después dice, la disciplina no es una consecuencia tanto como una forma de instrucción amorosa que busca corregir. La bendición es el resultado. En este ejercicio, el hijo es motivado porque sabe que tiene un buen padre que lo quiere bendecir. En este camino, el esclavo es motivado porque quiere evitar el castigo de un jefe malvado que lo quiere oprimir.
Luego tenemos la inseguridad, es decir, si me equivoco, me van a golpear. Mientras que el hijo tiene una seguridad que dice, si me equivoco, papá me perdona. Luego tenemos un enfoque en la conducta externa y en seguir reglas e instrucciones. El esclavo es motivado por su apariencia externa, por seguir reglas, por seguir normas de conducta, por verse, por aparentar, mientras que el hijo tiene un enfoque absoluto en la relación y en las actitudes del corazón que son manifiestas en la vida. El hijo entiende que es un proceso de adentro hacia afuera, el esclavo maneja su conducta y maneja sus apariencias. Y por último, el esclavo trabaja por obligación sin honor por su labor. Porque me toca, no hay honor en lo que hago, mientras que el hijo se le honra y se le invita a unirse a la causa de la familia. Ambos trabajamos, ambos servimos, ambos hacemos parte de los procesos de la casa. El problema es que hay cristianos que trabajan con una mentalidad de esclavos. Y nosotros estamos llamados a funcionar y a operar en la casa de nuestro Padre con una mentalidad de hijos. Y pasa al siguiente capítulo Pablo a demostrarnos que no hay gloria sin sufrimiento. Esta es una realidad en la Biblia, esta es una realidad en la Biblia y en la vida cristiana. No hay gloria sin sufrimiento, no hay gloria sin sacrificio. Sin embargo, vivimos en un mundo que evita al máximo el sufrimiento, que siempre quiere la ruta fácil y que de hecho en el cristianismo se dice que el sufrimiento es evidencia de que algo no está bien. Sin embargo, la aflicción, las pruebas, las dificultades y las situaciones adversas son parte de la vida cristiana. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. La pregunta que Pablo hace entonces en Romanos 8:17 es, ¿vale la pena tanto sufrimiento? Y él nos habla de nuestra familiaridad con Cristo, nuestro hermano mayor, y nos dice que como consecuencia de esta relación también sufriremos con él. Y la respuesta es clara en Romanos 8:18. Pues considero, dice Pablo, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Parafraseando a Pablo, lo que está diciendo es, si la promesa vale la pena, el proceso vale la pena. Si conoces lo que te espera en el futuro, ni siquiera se te ocurriría pensar que tus problemas actuales y tu dolor no valen la pena. El que pone su situación actual en contraste con la gloria futura, con lo que Dios tiene para nosotros, con la herencia que viene para nosotros, ni siquiera pasa por su mente la idea de que ser cristiano no vale la pena. Seguir a Dios no vale la pena. Servir al Padre no vale la pena, sino que entiende que vale absolutamente la pena. Y Pablo nos dice que la creación será renovada. Me gusta mucho esta idea con la que empieza a cerrar Pablo esta parte del capítulo 8, porque nos compara con el proceso que está viviendo la creación y lo pone en contraste con el proceso de parto de una mujer. Si el dolor fuese malo, el parto sería malo, pero el parto es bueno, el embarazo es bueno, da a luz, produce vida. Que el proceso sea difícil no quiere decir que el resultado sea negativo. Una mujer aguanta los dolores de parto precisamente porque sabe la bendición que viene a través del hijo que viene en camino. Y dice Pablo, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma
será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Lo que le está pasando a la creación es un proceso temporal que traerá como consecuencia una transformación, un cambio y una nueva vida. Y lo que Pablo dice es que, aunque en la actualidad la creación está sufriendo por la incapacidad de gobernar correctamente, porque a nosotros los seres humanos nos fue delegada la función de gobernar nuestro mundo y gobernar nuestra tierra, Génesis 1:22 encuentras claramente la instrucción de Dios diciendo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla o sojuzgadla. Y es la incapacidad que hemos tenido los seres humanos. La realidad es que la Biblia nos dice que algún día todo será restaurado y la naturaleza será renovada, liberada y redimida. La naturaleza está esperando la redención, la creación está esperando la redención. Algún día habrá vida, plenitud y las cosas serán nuevas y hermosas, fuertes, coherentes y eternas. Los dolores de parto nos hablan de un dolor temporal que dará a luz una nueva vida de la que seremos parte los hijos de Dios. Esta tierra va a ser renovada. Este mundo en el que vivimos va a ser restaurado y redimido por Dios. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta mañana miraba a mis gatos, a quienes amo, y decía: van a estar conmigo. Van a estar conmigo. Tú y yo nos salvamos. Ellos no se salvan porque ellos nunca han estado perdidos. Los perdidos somos nosotros. Y no me quiero meter en un asunto teológico y la vaina. Y no quiero que me saquen de contexto porque hay muy poca evidencia en la Biblia. Pero la Biblia dice que pasará o pastará cordero con león. Los animales van a ser parte de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva que nos relata Apocalipsis capítulo 21 y 22. Y vamos a estar en ese lugar y vamos a ver un nuevo cielo, una nueva tierra. Vamos a ver un lugar hermoso y maravilloso. Pero como si fuera poco, porque si dijeron amén por tierra nueva y cielo nuevo, ahora las quiero ver. También vamos a tener un cuerpo nuevo. Vamos a tener un cuerpo nuevo. Aleluya. Y siempre les hablo de esto, y hoy llegó el día de hablarles un poquitico más de esto, porque llegó a la conversación gracias a Pablo, que en Romanos 8 nos habla de esto. Entonces se los leo, se los explico y terminamos. Dice así: y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. O sea, lo primero fue el Espíritu ya está siendo renovado, ya hemos sido liberados. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Y explica a qué se refiere: la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque uno diría: pero ¿dónde está? No se ve, no sería esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo dice que nosotros aguardamos ansiosamente la adopción como hijos. La pregunta es: ¿se está contradiciendo esto con lo que dice en el versículo 15, donde dice que ya recibimos el espíritu de adopción? No, porque allá dice claramente: ya recibiste el espíritu de adopción. Ahora dice: estamos aguardando la adopción total como hijos cuando nuestro cuerpo sea renovado. Para nada, lo que Pablo está diciendo es que esta redención será completa el día que recibamos la redención de nuestro cuerpo. Se refiere al día que seremos transformados según la imagen del Hijo. Entiéndase, Jesucristo. Seremos completamente santos como Cristo y por ende tan deslumbrantes y perfectos como Él. Él será nuestra gloria futura. Y si me permiten, les leo de Mero Cristianismo de C.S. Lewis, que escribe lo siguiente. Me parece que nadie puede expresarlo mejor después de Pablo que C.S. Lewis, quien dice lo siguiente: Dios convertirá al más débil y al más sucio de nosotros en una criatura deslumbrante, radiante,
inmortal, palpitando con tal energía y alegría y sabiduría y amor como no podemos imaginarlo ahora. Un espejo brillante y sin mancha que refleja perfectamente a Dios, aunque por supuesto en una escala menor, su infinito poder, deleite y bondad. El proceso será largo y a veces muy doloroso, pero eso es lo que nos espera. Nada menos. Y la ñapa, podemos saber mucho acerca de nuestros cuerpos de resurrección. ¿Por qué? Porque se nos dice mucho acerca del cuerpo resucitado de Cristo y se nos dice que nuestros cuerpos serán como el de Él. Nos dice mucho. Jesús resucitado comió pescado y miel con sus discípulos, o sea que en el cielo, en el cuerpo resucitado vamos a comer, que la comida es, por eso la comida es tan central a lo que hacemos, de verdad, es central a la experiencia humana, a la cultura. Por eso Jesús pasó comiendo con la gente en la mesa. A mí me emociona eso. Y déjenme darle 3 versículos y con esto terminamos, que prueban que tu cuerpo y mi cuerpo serán como Él, porque siempre les he dicho que Él es el prototipo de la resurrección, si me permiten ese término, lo he usado muchas veces para decir Jesús es el prototipo de la resurrección. Y les he dicho que yo creo, esto sí no hay una evidencia bíblica contundente, pero yo creo personalmente que todos vamos a resucitar a los 33 años. Porque si nuestro cuerpo va a ser como el de Él resucitó a los 33 años, eso es una edad perfecta. Entonces, no, si tiene más de 33, ya no gaste plata en cirugías, que esa platica se pierde para la eternidad. Esas son bromas mías con mi interpretación. Lo bonito es saber que realmente sí vamos a resucitar en un cuerpo glorioso e incorruptible, que vamos a ser transformados a su imagen, a su gloria, que este cuerpo de pecado no nos acompañará más, que no va a haber tristeza, dolor, ni sufrimiento, ni angustia, como dice Apocalipsis capítulo 21. Y le doy entonces 3 versículos porque pues no puedo dar más por tiempo, que nos hablan de esto. Me gusta mucho este, empiezo con este, Filipenses 3, 20 al 21, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, también Pablo hablando, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Primera de Juan 3:2, amados, ahora que somos hijos de Dios, ahora que somos, porque antes no éramos, ahora que somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Seremos transformados en un instante a su gloria. Y por último, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Primera de Corintios 15, 49. Cuando resucitemos, está hablando de la resurrección, Primera de Corintios 15, seremos resucitados a imagen de el Jesús celestial, el Jesús resucitado. Gracias a Dios por lo que nos espera y lo que nos aguarda. Y hasta ahora hemos recibido al Espíritu Santo como un sello, como unas arras de la promesa que nos afirma y nos habla al oído, recordándonos que algún día este mundo en el que vivimos, que está caído, esta creación que está lamentablemente en un estado de tanto deterioro y de tanto dolor y de tanta angustia y de tanto sufrimiento, así como nuestros cuerpos que por dentro se afligen y se duelen y por fuera se deterioran y se corrompen, algún día será completa la redención. Ese es el término correcto de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos serán redimidos, así como nuestra alma y nuestra mente y nuestro corazón y nuestro espíritu han sido redimidos por el Señor. Dios les bendiga. Oramos. Oremos. Padre, gracias Señor por tu palabra.
Gracias porque nos has hecho hijos. Nos has adoptado, Señor. No por méritos, no por algo que hayamos hecho nosotros. Ninguno de nosotros fue el iniciador de este proceso de adopción. Ninguno de nosotros puede decir que se ganó este derecho de ser hecho tu hijo o tu hija. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos adoptaste. Tú, al creer en Jesús, sellaste el proceso de adopción y te recibimos y creemos en ti, Señor. Por eso sabemos que somos hechos hijos tuyos, Padre. Gracias por los privilegios que tiene la adopción. Gracias por la seguridad, la certeza, la autoridad, la herencia, la familiaridad. Cada bendición que tú has puesto, Señor, a nuestro favor como hijos tuyos. Gracias, Dios, porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y aunque caemos, nos equivocamos, fallamos, no damos la talla a veces, podemos vivir libremente, en libertad, movidos y motivados por tu amor y por tu gracia, no por el temor al castigo o el miedo al fracaso o el miedo a que nos rechaces, sino que sabemos que tú, Señor, nos abrazas, tú nos adoptaste cuando no merecíamos ser adoptados, Señor. Cuando posiblemente cada uno de nosotros era ese hijo que nadie adoptaría. Posiblemente tú eras ese niño y yo era ese niño que cuando cualquier padre hubiera entrado a ver entre todos los demás hijos, nos hubiese despreciado, nos hubiese rechazado y nos hubiese abandonado. Pero de lo vil y lo menospreciado, dice la palabra, Él escogió. Y tú nos escogiste, Señor. Tú entraste a ese cuarto de adopción y seleccionaste a cada uno de nosotros, Señor, para hacernos tus hijos. Y estamos agradecidos por eso, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé esa convicción y esa seguridad. Y aguardamos con ansias, Señor, el día en el que esta tierra sea renovada y redimida y este cuerpo corruptible sea transformado a un cuerpo incorruptible y resucitemos en un cuerpo glorioso, Señor, para la eternidad, en el que brillaremos como un resplandor de tu gloria. Te amamos, Señor. Gracias por hacernos hijos. Gracias por ser nuestro Padre y por escogernos. En el nombre de Jesús. Amén.